A ver, imagina esta situación. Notas que tu vista está fallando, así que vas al optometrista. Entras, te sientas, y sin hacerte ni una sola prueba, el doctor se quita sus propios anteojos y te los da. Y te dice, tome, póngaselos. A mí me han funcionado de maravilla durante años. Seguramente pensarías que es una locura, ¿no? Totalmente. Y sin embargo, esa analogía, que suena tan pero tan absurda, es el punto de partida perfecto para nuestra exploración de hoy. Cierto, porque aunque no lo notemos, es la forma en que muchísimas veces nos comunicamos. O sea, saltamos directamente a prescribir nuestra solución, nuestras gafas, sin siquiera diagnosticar el problema. Con esa idea en mente, pues hoy nos sumergimos en un texto que ha sido una referencia por décadas, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey. Y específicamente, vamos a desmenuzar el que para muchos es el hábito más transformador de todos. El hábito 5, procure primero comprender y después ser comprendido. Exacto. Y nuestra misión hoy no es solo resumirlo, sino entender por qué este principio, que parece tan simple, es en realidad dificilísimo de aplicar. Y por qué Covey lo considera la clave de bóveda, como decías, de toda comunicación interpersonal que sea efectiva. Es un viaje del oído al corazón, y de ahí a la acción. Volvamos a la analogía del optometrista, porque Covey la usa para ilustrar algo que hacemos constantemente: dar respuestas autobiográficas. Sí. Es decir, apenas alguien nos empieza a contar un problema, en lugar de escuchar, ya estamos buscando en nuestro archivo mental una experiencia propia para responder desde ahí. Y Covey identifica 4 formas principales en las que hacemos esto. Es casi un reflejo, sí. Y conocerlas es como verse en un espejo. Es un poco incómodo, pero muy, muy revelador. Totalmente. La primera es que evaluamos. De inmediato decidimos si estamos de acuerdo o en desacuerdo. ¿Tienes razón en sentirte así o no? No deberías tomarlo de esa forma. Es un juicio instantáneo. La segunda es que sondeamos. Hacemos preguntas, sí, pero desde nuestro propio marco de referencia, no desde el de la otra persona. Preguntamos para satisfacer nuestra curiosidad o, bueno, para dirigir la conversación. Esa es sutil, porque parece que estamos interesados, pero en realidad estamos investigando para nuestra propia autopsia del problema. Precisamente. La tercera, y yo creo que esta es la más común de todas, es que aconsejamos. Esta es la clásica. Si yo fuera tú, lo que haría es, o, ¿por qué no intentas esto? Sí. Damos una solución basada en nuestra vida, no en la suya. Y finalmente, la cuarta, es que interpretamos. Intentamos jugar al psicólogo, tratando de descifrar los motivos de la otra persona, basándonos en nuestros propios motivos. Lo que realmente te pasa es que le tienes miedo al compromiso. Lo que es fascinante aquí es que estas 4 respuestas nacen casi siempre de una buena intención. Queremos ayudar, queremos solucionar, sentirnos útiles, ¿no? Claro. El problema, como señala Covey, es que son profundamente ineficaces. No logran llegar al fondo del asunto porque no estamos realmente tratando de comprender. Estamos proyectando nuestra propia película sobre la situación del otro. O sea, estamos tan ocupados puliendo nuestras gafas que no nos damos cuenta de que la otra persona necesita una graduación completamente diferente. Entonces, si nuestro instinto de aconsejar, de arreglar las cosas, es en realidad el mayor obstáculo, ¿qué es lo que la gente realmente necesita de nosotros en esos momentos? Aquí Covey introduce un concepto fundamental y muy poderoso: la necesidad de darle a la otra persona aire psicológico. ¿Aire psicológico? Sí. Él explica que después de la supervivencia física, la mayor necesidad del ser humano es la supervivencia psicológica. Ser comprendido, afirmado, validado. Cuando alguien viene a nosotros con un problema, a menudo no busca un consejo inmediato. Lo que necesita, desesperadamente, es que alguien le dé espacio para respirar emocionalmente. Entiendo. Necesita ser escuchado y comprendido en un nivel profundo antes de poder siquiera pensar en una solución. Ese concepto de aire psicológico es clave entonces. Y la herramienta que Covey nos da para proveerlo es lo que él llama escucha empática. Exacto. Ahora, esta es una de esas frases que se usan mucho, pero que a menudo se malinterpretan. No se trata simplemente de la escucha activa, de asentir con la cabeza y repetir las últimas palabras que dijo el otro. No, es mucho más profundo que eso. La escucha empática, en la visión de Covey, es escuchar con la intención genuina de comprender.
No de responder, no de preparar tu argumento, sino de entender. Implica un cambio de paradigma total. Requiere que te quites tus propias gafas por un momento. Justo. Y te esfuerces por ver el mundo a través de las de la otra persona. Como dice el texto, es escuchar no solo con los oídos, sino también con los ojos, percibiendo el lenguaje no verbal, y con el corazón, sintiendo la emoción que hay detrás de las palabras. Esto me hace pensar, suena increíblemente demandante. A ver, en una reunión de trabajo donde el tiempo es oro o en una discusión familiar tensa, ¿es realista detener todo para dar aire psicológico? ¿Cómo se aplica esto bajo presión? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de por qué es un hábito y no un simple truco. No se trata de hacerlo el 100% del tiempo. Se trata de saber cuándo es crucial. Covey lo enmarca de una forma muy práctica. Lo describe como hacer una enorme cuenta en el banco emocional de una relación. Un depósito en el banco emocional. Exacto. Cada vez que escuchamos con empatía en un momento importante, hacemos un depósito gigantesco de confianza. Esa confianza es lo que luego nos permite ser más eficientes y directos cuando el tiempo apremia, ¿ves? Sin ese saldo positivo, cualquier intento de eficiencia se percibe como indiferencia o hasta como agresión. Claro, construyes el capital de confianza primero. El libro pone un ejemplo muy claro de esto, con un padre que intenta solucionar el problema de su hijo con la escuela. Sí, es un diálogo que, muchos padres reconocerán. El hijo llega a casa y dice que odia la escuela, que es aburrida, que no aprende nada. Y el padre, con la mejor intención del mundo, salta inmediatamente a la prescripción. Al instante. Le dice, vamos, anímate, tienes que esforzarte más. O, ¿qué pasa? Mira, si te aplicas podemos arreglarlo. Intenta resolverlo con lógica y ánimo. Pero con cada prescripción, el hijo se cierra más, se vuelve más vago en sus respuestas. El padre no entiende qué pasa. Y ahí es donde está el error. Ahí. Lo que Covey señala es que lo único que el hijo necesitaba en ese momento era que su padre escuchara y validara sus sentimientos. Algo como, parece que estás realmente frustrado con la escuela, sin juzgar, sin aconsejar, solo reflejando la emoción. Ese simple acto le habría dado el aire psicológico que necesitaba para, quizás, abrirse y explorar el problema real. Ahí está la diferencia fundamental que mencionabas. La mayoría de nosotros no escuchamos para comprender, escuchamos para responder. Sí. Estamos formulando nuestra réplica, nuestro brillante contraargumento o nuestra anécdota relevante mientras la otra persona todavía está hablando. La escucha empática exige que callemos nuestra propia voz interior para poder escuchar de verdad la del otro. Es un acto de disciplina. Y de generosidad, totalmente. Pero, bueno, todo este esfuerzo por comprender al otro nos deja con una pregunta pendiente, ¿no? ¿En qué momento hablamos nosotros? Que es igual de crucial, es procurar ser comprendido. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Covey no lo plantea como un simple «ahora es mi turno». Se apoya en una estructura de persuasión que tiene más de 2000 años, de los antiguos filósofos griegos, etos, patos y logos. Exacto. Y la secuencia en la que se presentan es la clave de todo. Desempaquemos esto, porque es oro puro. Etos, a ver, es tu credibilidad personal. Es la confianza que inspiras por tu integridad, tu carácter, tu competencia. Sí. Es el saldo que tienes en tu banco emocional, para seguir con la analogía. Si la gente no confía en ti, no importa qué tan brillante sea lo que digas. Luego viene patos. El patos es el lado empático. Es tu capacidad de conectar con los sentimientos y la perspectiva de la otra persona. Es el resultado de haber aplicado la primera parte del hábito, la escucha empática. O sea, cuando la otra persona siente que la comprendes. Justo. Cuando siente que entiendes su mundo, sus preocupaciones, se establece una conexión emocional. Y solo después de haber establecido el etos y el patos, llega el logos. Y el logos es la lógica. Es la parte razonada de tu argumento. Los datos, los hechos, la propuesta en sí misma. Y lo verdaderamente contraintuitivo aquí, creo, es que en un mundo obsesionado con los datos y la eficiencia, nuestra primera inclinación es bombardear con logos. Siempre. Entramos a una reunión y ¡pum! La hoja de cálculo, los gráficos, la lógica impecable. Covey nos recuerda que eso es como intentar construir el techo de una casa sin cimientos ni paredes. La lógica solo es efectiva cuando descansa sobre una base sólida de confianza, o sea,
de ethos y de conexión emocional, el pathos. El libro cuenta una historia increíble sobre esto, de un ejecutivo que necesitaba financiamiento para un proyecto muy importante y sus presentaciones fracasaban una y otra vez. Un caso de manual. Totalmente. Los directivos simplemente no compraban su idea, por muy lógicos que fueran sus números. Claro. Y era porque él iba directo a Logos. Presentaba su plan brillante, pero los directivos tenían sus propias preocupaciones, sus propias presiones, que él no estaba abordando. Se sentían incomprendidos. Así que para su presentación final, cambió radicalmente su enfoque. No empezó hablando de su. No, para nada, de su propuesta. Dedicó la primera mitad de la reunión a describir la situación desde la perspectiva de los directivos. Exacto. Les dijo algo como: permítanme asegurarme de que entiendo sus objetivos y las dificultades que enfrentan. Y procedió a describir sus problemas, sus metas y sus limitaciones mejor de lo que ellos mismos podían articularlo. ¡Wow! Había hecho su tarea. Había escuchado, había diagnosticado. El efecto fue inmediato. El ambiente en la sala cambió por completo. Los directivos se miraban asintiendo. Sintieron que por fin alguien los entendía de verdad. Había establecido un pathos potentísimo sobre su ethos ya existente. Solo entonces, cuando sintió esa apertura, esa conexión, presentó su propuesta. Su logos. Su logos, pero ya no como su solución, sino como la respuesta lógica a los problemas que acababa de describir y que todos habían validado. Y bueno, la aprobaron sin dudarlo. Es una demostración perfecta de la secuencia. Al entenderlos primero a ellos, se ganó el derecho a ser entendido. Y esto conecta directamente con el hábito anterior, el hábito 4, de pensar en ganar. Absolutamente. De hecho, Covey afirma que es imposible llegar a soluciones ganar sostenibles sin aplicar primero el hábito 5. ¿Cómo puedes crear una solución que beneficia a ambas partes si no comprendes de forma genuina y profunda qué significa ganar para la otra persona? Es que sin el diagnóstico empático, cualquier intento de ganar se siente como Como una técnica de manipulación superficial, ¿verdad? No como una búsqueda sincera de beneficio mutuo. Y de todos los ejemplos del texto, hay uno que realmente muestra el poder de este principio en su máxima expresión. Es la historia de una negociación entre una pequeña empresa y un gran banco. Ah, sí. La escena es la que te puedes imaginar. Sí, un equipo de 8 negociadores del banco. Trajes caros, caras serias y un ambiente cargado de tensión y desconfianza. El escenario clásico de confrontación. Uno se imagina una batalla de voluntades, de argumentos y contraargumentos, de quién puede presionar más al otro. Exacto. Pero el presidente de la empresa pequeña hace algo completamente radical, algo que nadie esperaba. Se sienta a la mesa y en lugar de empezar con su propia propuesta, dice algo como: A ver, vemos que ustedes han venido preparados. Antes de presentar nada, nos gustaría asegurarnos de que entendemos perfectamente todas sus necesidades. Así que, por favor, nos gustaría que ustedes escribieran el contrato primero y nosotros solo escucharemos. imagina la audacia y la seguridad personal que se necesita para hacer eso. Es ceder el control aparente de la situación. La mayoría de nosotros entraría a esa sala pensando cómo puedo ganar, pero él entró pensando cómo puedo entenderlos tan bien que confíen en mí. Es un cambio de juego total. El texto describe que el equipo del banco se quedó atónito. No sabían cómo reaccionar, pero aceptaron. Y lo que siguió fueron 3 días en los que la empresa pequeña se dedicó exclusivamente a la escucha empática. 3 días solo escuchando. Sí. No rebatían, no negociaban. Solo hacían preguntas para aclarar, parafraseaban para confirmar que entendían, reflejaban las preocupaciones que escuchaban, se dedicaron a diagnosticar. Estaban llenando el banco emocional a un ritmo vertiginoso. Estaban construyendo un pathos monumental. Con cada pregunta, la desconfianza del banco se iba erosionando. Y el resultado fue una transformación completa. La atmósfera hostil se disipó y fue reemplazada por un espíritu de apertura, de respeto, de creatividad. Al final del proceso, los ejecutivos del banco dijeron algo que parece sacado de una película. ¿Qué dijeron? Dijeron: hemos estado trabajando en esto juntos. Queremos hacer negocios con ustedes. Díganos qué precio necesitan para que esto sea un ganar-ganar y firmamos el contrato. ¡Wow! Habían pasado de la confrontación a la colaboración total. La sinergia apareció de forma natural, no forzada.
Todo porque una de las partes tuvo la disciplina para procurar comprender primero. Esto nos lleva a un punto crucial que Covey reitera a lo largo del libro: el círculo de influencia. La idea de que debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar. Precisamente, no podemos controlar el comportamiento de los demás. No podemos forzar a nadie a escucharnos o a adoptar una mentalidad de ganar-ganar. Sería ingenuo pensarlo. Sería ingenuo, pero lo que siempre está bajo nuestro control, dentro de nuestro círculo de influencia, es nuestra propia elección de procurar entender primero. Es una decisión unilateral que podemos tomar en cualquier interacción, y al hacerlo, operamos desde nuestro centro de control, acumulamos información precisa, construimos confianza y, paradójicamente, aumentamos de forma exponencial nuestra capacidad de influir positivamente en los demás. Entonces, si tuviéramos que destilar las ideas clave de esta exploración, primero, la comunicación efectiva, como la buena medicina, empieza con un diagnóstico profundo antes de atreverse a prescribir. Y nuestras prescripciones autobiográficas, aunque bien intencionadas, suelen ser el problema, no la solución. Segundo, la escucha empática no es una técnica, es un cambio de paradigma. Es la habilidad de dar aire psicológico, que es fundamental para construir la confianza que sostiene cualquier relación. Sea personal o profesional, sí. Y tercero, para ser comprendido de manera efectiva, la secuencia es innegociable. No podemos saltar a la lógica de nuestros argumentos sin antes haber construido una base de credibilidad personal, el ethos, y haber demostrado una comprensión genuina del otro, el pathos. Exacto. Para cerrar, me gustaría dejar una reflexión final, una idea del propio Covey que encapsula la profundidad y la seriedad de este hábito. Él dice: cuando escuchas con empatía a otra persona, le estás dando aire psicológico. Y después de la supervivencia física, la mayor necesidad del ser humano es la psicológica. Y añade una frase aún más potente: tocar el alma de otro ser humano es pisar tierra sagrada. Es una forma muy poderosa de verlo. Lo es. Y con esa idea en mente, la pregunta que queda flotando es: ¿qué conversación crucial en nuestra vida, ya sea con nuestra pareja, un hijo, un jefe o un cliente, podría transformarse por completo si en lugar de entrar a ella preparando nuestra respuesta, nos preparáramos primero con toda nuestra intención y energía para comprender verdaderamente?